donde tiraron la... No quieren que se toquen las piedras. No, no, vamos a tocar, estoy filmando. Mujer, con ese tipo ahí nos está amedrentando, nos está amenazando. Ella es la misma que sale en la foto haciendo la que tendría que estar trabajando para el pueblo y ahí está haciéndose la gran cosa como una pelotuda. Cuando te pase a vos, cuando esto termine en su mandato y te metan una patada en el a ver quién te ayuda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Arrancamos una semana informativa con muchas novedades. Uno de los temas que desarrollaremos es esto que pasa en San Lorenzo. Caos total. Primero por las obras del Metrobús y por otra parte también la intolerancia con relación al tema del estacionamiento tarifado, el cepo. Bueno, todos esos detalles tendremos esta noche. Yolanda, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo estás? Un gusto. Si hay un tema que los periodistas estamos cubriendo desde hace más de 20 años es esto que se llama ordeño de combustible. La historia continúa. Hoy hubo un detenido. Violeta va a tener todos los detalles en instantes. Y ya vamos directamente hasta Luis Gavilán, en el Alto Paraná, para hablarnos con relación a este millonario asalto en la zona de San Alberto. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Rolando, un saludo muy cordial para vos, Yolanda, y los televidentes. Asalto violento tipo comando en una distribuidora de San Alberto, departamento del Alto Paraná, durante el fin de semana. 5 a 6 personas ingresaron encapuchadas, redujeron al personal de seguridad de ese local, fueron directamente a la bóveda en las oficinas administrativas y se apoderaron de toda la recaudación de esa semana, que tenían allí más de 100 millones de guaraníes en efectivo, según la denuncia realizada por el propietario de esa distribuidora. Los agentes de investigación de delitos del Alto Paraná tomaron intervención y hablan de sospechosos, por sobre todas las cosas, empleados que son infieles y brindan informaciones. Son los famosos boqueros para los delincuentes que luego van a perpetrar el hecho con conocimiento de causa, es decir, saben todo el manejo interior de la empresa. El comisario Juan Alonso dirige las pesquisas y habla en torno a qué rescataron en base a la denuncia del propietario, y llamativamente no pudieron acceder a las imágenes del circuito cerrado, teniendo en cuenta la falta de comunicación y un poco el hermetismo también de la gente que está allí trabajando en ese lugar. Vamos a escuchar lo que decía justamente el investigador. Se está haciendo el arqueo correspondiente para saber la cantidad exacta que fue hurtado por esos criminales aquel día. Luego de que llegó el último repartidor, se cometió el hecho, comisario. Sí, conforme a la investigación y al reporte que tuvimos ahí de la zona, ellos estuvieron esperando el regreso del último vehículo distribuidor para cometer el hecho, y para eso estaban escondidos ahí enfrente en un maizal, y una vez que llegó el vehículo en mención, ellos cometieron el hecho de asalto. Utilizaron armas de fuego, comisario, varias armas, ¿no? Sí, arma corta y arma larga según las víctimas, como así también el personal de seguridad fue golpeado en aquel momento, por lo cual tuvo que recibir asistencia médica ya acá en Ciudad Este. ¿Sabían de la información y también del movimiento de la empresa, comisario, aparentemente? Sí, el modo operandi en que realizaron el hecho se evidencia que ellos tenían informaciones precisas del movimiento de los personales de esa empresa, porque esperaron la hora exacta para cometer el hecho. ¿Y hay sospechosos, comisario? Se manejan varias informaciones al respecto. Justamente hay una oficina regional designada ya en la zona con personal suficiente que está abocado en la investigación. ¿Tampoco se trata de la información salga de la empresa misma, comisario?
Y sí, de momento que empieza la investigación todos son sospechosos, inclusive a lo mejor también hay todos los personales serán investigados, como así también algunos personales que trabajaban y siguen trabajando dentro de la empresa. Expresiones del comisario Juan Alonso, jefe de investigación de delitos de la policía en el Alto Paraná. Reitero, llamativamente no accedieron a las imágenes de seguridad. El monto, 100 millones de guaraníes. Manejaban perfectamente toda la información y según las víctimas, el personal de seguridad principalmente, todos los integrantes de la banda eran paraguayos, compañeros. Luis Gavilán, muchísimas gracias por el completo informe. Por supuesto, vamos a dar continuidad a este tema. Y ahora sí, vamos hasta esto que puede servir como una advertencia. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica en internet porque un joven fue víctima del robo de su vehículo. En el afán de recuperarlo, publicó todos sus datos en las redes y allí una persona malintencionada tomó estos datos para extorsionarlo. El caso ya está en manos de la policía. Fernando Pereira, de 27 años, fue víctima del hurto de su vehículo en horas de la madrugada del domingo pasado en zona de Fernando de la Mora. Cámaras de circuito cerrado del edificio donde reside captaron el momento en que su automóvil era llevado por este hombre, quien aparentemente contaba con una llave maestra. Nos percatamos de una persona de aproximadamente 40, 45 años que estuvo merodeando el lugar, o sea, estuvo parado acá donde nosotros estamos, a como las 5 de la mañana. Y la cámara justo da al vehículo se ve la parte de la rueda. Bueno, luego de 20 minutos que esta persona estuvo parada acá, el vehículo se mueve, o sea, se va también. Y vemos que tiene también algo en su mano y según lo que me dice los policías me dicen es que es una llave maestra que usan para hacer arrancar los vehículos. O sea, que no rompió la ventanilla ni mucho menos. Creo que no, porque no se encuentran rastros de que está rota la ventanilla ni nada. Aparte de realizar su denuncia en la comisaría 53 del barrio San Miguel, Fernando divulgó sobre el hurto de su vehículo a través de sus redes sociales, solicitando a la vez la colaboración de sus contactos para ayudarlo en la búsqueda. Proporcionó información de su automóvil y además su número de celular, sin imaginar que estos datos irían a parar en poder de un extranjero que intentó extorsionarlo. Como a la hora de haber hecho eso, se pone en contacto conmigo una persona que al escribir ya me llama la atención porque nos damos cuenta que no es de acá, ¿verdad? Y después me llama por WhatsApp y me dice que tiene mi auto y que siga un procedimiento para poder entregarme, ¿verdad? Me pide que abra una cuenta en donde tengo que depositar $400 y que si es que quiero volver a recuperar el vehículo, ¿verdad? Yo eso les pasé los datos a la policía y me dijeron que ellos son estafadores que se dedican luego a hacer eso. Y nada, yo dejé de responderles, el tipo era muy insistente. Entonces le dije que ya sabemos dónde es, que no es de acá, que no le voy a tomar en serio, que por el prefijo, el número que usan, que sabemos que es de Perú, y que deje de estafar gente, ¿verdad? La respuesta del joven despertó la ira de su extorsionador, quien se animó a grabar un video a cara descubierta, despotricando contra él. Papi, mírame el rostro, ¿ves? Mírame, gafo, mírame. Tú me ves a mi cara de peruano, mamagüevo. Dime, payaso, dime, ¿me ves cara de peruano? Maldita bruja. Es como yo diga, maldita bruja, sapo, Jitterman, gallo. Es lo que yo diga. ¿Qué pasó, mamagüevo? No te estoy diciendo. Pero tú piensas que porque te está escribiendo un número que pedí por allá de WhatsApp, precisamente para que ninguna maldita bruja como tú te pendiente rastreano. Ah, ¿tú piensas que por eso? Somos peruanos, maldito gallo. Los investigadores sospechan que el extranjero pertenezca a una banda delictiva que se dedica a embaucar víctimas a través de las redes sociales, motivo por el cual recomiendan a la ciudadanía tener mucho cuidado con las informaciones compartidas en las redes. Muy importante para nosotros tener el rostro de los supuestos responsables. En ese sentido, le solicitamos a estas personas que se acerquen hasta el Departamento contra Delitos Financieros, el teléfono, la línea baja del 44 11 11. Pueden llamar y gustosos vamos a estar acompañándoles a esta investigación y dándole algunas orientaciones para que no caigan en este tipo de hechos. ¿No se puede decir que esta persona que grabó el video no es aquí del país?
Según los rastros, la fisonomía, la forma de hablar, tiene que ser una persona venezolana o peruana. ¿Detrás de él podría existir un grupo? Por supuesto, en este tipo de hechos normalmente existen varias personas, por eso le llamamos organización criminal. Doble investigación se realiza en el caso de este joven. Por una parte, se trabaja en la recuperación de su automóvil, así como en la captura del responsable del hurto, mientras que de forma paralela, agentes del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional buscan identificar al extranjero que habría intentado embaucarlo. Tiraron la... No quiere que se toque las piedras. No, no, vamos a tocar, estoy filmando. Mujer con ese tipo ahí nos está amedrentando, nos está amenazando. Ella es la misma que sale en la foto haciendo la que tendría que estar trabajando para el pueblo y ahí está haciéndose la gran cosa como una pelotuda. Cuando te pase a vos, cuando esto terminen su mandato y te metan una patada en el a ver quién te ayuda. Caos e intolerancia en San Lorenzo. En instantes el desarrollo de esta información. Hablamos ahora del cadete de policía que fue herido en un confuso episodio la noche del viernes. Él se encuentra internado en grave estado en el Hospital del Trauma. En tanto, el suboficial que habría efectuado el disparo ya se encuentra en la agrupación especializada. Edilson Rodrigo Pérez, el cadete de policía herido el viernes en horas de la noche cuando se encontraba a bordo de un automóvil con otros 2 cadetes y un suboficial quien le hiriera de gravedad, se encuentra con pronóstico reservado en un hospital del trauma, según informaron esta mañana. Las próximas horas serán claves para la recuperación del hombre. Se encuentra grave, como todos ustedes ya sabrán, con pronóstico reservado. Él tiene una lesión craneal severa, un trauma de cráneo producida por un arma de fuego, un proyectil de arma de fuego, con mucho daño cerebral y por lo tanto el pronóstico, como dije previamente, es reservado. En este momento él se encuentra sedado y estamos a la espera de un control de imágenes de tomografía para determinar si necesitamos alguna terapéutica más. Por de pronto la primera intervención fue lo que se conoce con el nombre de craniectomía descompresiva, para de alguna manera decir que el cerebro tenga más espacio donde crecer por la hinchazón, por el edema. Nosotros lo que vamos a tener es un control de imágenes para ver, porque nos guiamos por la imagen para ir viendo cuál es la evolución. Por ahora están en estado grave, muy delicado. Pero se descarta, doctor, que ya tenga muerte cerebral, porque eso acabo de decir, no hay signos de muerte cerebral. Según los galenos, aún no se puede conocer los daños que podría tener en caso de sobrevivir a las lesiones sufridas por el disparo de arma de fuego. Sí, es muy precoz adelantarnos, pero sí puede que queden secuelas. Eso solamente nos va a decir la evolución con el correr de los días. Sí. ¿Qué tipo de secuelas podrían ser? Intelectuales, motores, en fin, eso no podemos adelantarnos. Por ahora le queremos salvar la vida.
Familiares del cadete llegaron de la ciudad de Pedro Juan Caballero, de donde era oriundo, y recordaron el sacrificio del hombre para ingresar a la Academia de Policía. Con esto su sueño prácticamente queda truncado. Vino otra vez, se aumentó más que hasta los 25 años, creo que puede venir otra vez, y entonces él ahí se preparó y dijo, mamá, dijo él, mamá, tengo a hacer todo el apoyo de ustedes, la checo te vea la jata, para tu paja, la ingresaron, mamá, vende pobre paiteo puitaje, y el laurero ayudaron a chupelas a él, o seguía un ley estudio, y bueno, y vino, él lo aceptó, sobre todo su hermano y su hermana, y eso le ayudamos para que él venga, ¿verdad? Y pasó todo. Según datos recabados, el suboficial Jiménez ya formaba parte de las filas policiales. En el 2013 protagonizó un incidente en una comisaría de Pedro Juan Caballero, donde prestaba servicios. Un camarada suyo resultó herido por un disparo salido del arma del ahora detenido. En el 2014 fue dado de baja por abandono de cargo y 2 años después se presentó de nuevo para cursar por segunda vez la Academia de Policía. Ingresó en el 2016 y se recibió en el 2017 con el rango de suboficial ayudante. A poco más de 6 meses de su ingreso, él mismo protagonizó un hecho similar al ocurrido en el 2013. Y así se dice en Pedro Juan, que es un muchacho muy violento y así se dice en Pedro Juan, se comenta. Escuché así también, ese comentario escuché. Y logró entrar otra vez y hizo lo que otro sumacaná, como se dice, ¿verdad? En tanto, se investiga las razones de la reacción del suboficial Ricardo Héctor Jiménez, pues no se descarta una discusión previa por una mujer. El uniformado ya fue trasladado a la agrupación especializada por disposición del juzgado. La vieja historia del ordeño de combustible que continúa. Hoy sí hubo un detenido. Violeta, adelante con los detalles. Gracias, Yolanda. El saludo a toda la teleaudiencia y por supuesto también a Rolando. Y hablar de este procedimiento que se realizaba en diciembre del año pasado. En ese momento se habrían incautado algunas pertenencias, un cuaderno, incluso también un vehículo que tenía dentro algunos elementos que decían, o al menos podían comprobar, que en ese lugar se realizaba el famoso ordeño de combustible, el contrabando de combustible. Si bien a partir de ese momento arranca una investigación, en ese día no hubo ningún detenido. La semana pasada fue crucial para la investigación porque empezaron a recordar y reclutar algunos testimonios, por ejemplo, de los vecinos, de los pobladores, que hablaban de un tal Junior, que sería el encargado de ese local, no así de los colaboradores, ni de los estibadores, ni de choferes, etcétera, pero sí del encargado de este local. Es allí donde empiezan a rastrearlo, la Policía Nacional empieza a buscarlo y lo detectan hoy en la zona de Luque, en el barrio Molino específicamente. Sobre él ya pesaba una orden de detención emanada por la fiscal Carmen Gubetich de Catoni, de la Fiscalía Especializada Anticontrabando. Lo cierto y lo concreto es que a él se lo detiene hoy en ese sitio, en la zona de Luque. Él asegura que no tiene ninguna relación con todo este hecho, es más, dice que no sabe quién los indica. Intentamos hablar con él, hicimos un intento, trató de huir de las cámaras, sin embargo nos brindó algunas palabras en donde él aparentemente se desentiende de esta investigación. Vamos a poder hablar contigo, Miguel, un segundo. No, gracias. ¿Qué tenés que decir? ¿Vos sos inocente? No te voy a decir. ¿Por qué te involucran en todo esto, Miguel? Ni idea. ¿Quién te pudo haber involucrado? No sé. Bueno. Para la Fiscalía, él es el único sospechoso hasta el momento. ¿Por qué? Porque él se abstuvo de declarar, es decir, no hay otro sindicado como posible responsable de este contrabando de combustible. Para la policía, él ya estaba prófugo desde hace unos días y para la Fiscalía, como bien decíamos, él es el principal sospechoso. Queremos compartir las notas de los representantes de ambas instituciones para dejar un poco clara la historia y qué pasa con él finalmente, porque si bien él es el único detenido hasta el momento, él va a ser liberado. Esta detención se produjo en prosecución a un procedimiento que se ha realizado en el mes de diciembre, justamente por personal de este departamento, en donde en esa ocasión se había allanado un recinto privado, en donde, según investigaciones recabadas por el personal, se creía y se suponía que se estaba haciendo ordeño de combustible.
porque una vez allanado dicho lugar, se encontraron elementos que efectivamente indican de que se realizaba carga y descarga de combustible. En esa ocasión se lacró el lugar, se comunicó el procedimiento realizado como corresponde a las autoridades y posteriormente eso salió la detención de Miguel Reinaldo Fleitas Sánchez, alias Junior. En ese día del allanamiento no se pudo encontrar, no se le encontró a nadie en el lugar, se ingresó igual, encontramos algunos elementos que hacían suponer de que existía ese ordeñe común que se da en esa zona, ¿verdad? Sí. Pero no le ubicamos a nadie. Entonces la Policía Nacional, a pedido de la doctora Carmen de Catoni, hicieron un seguimiento a esta persona, indagaron a los vecinos del lugar. Ellos manifestaron que había una persona encargada de ese local que había sido allanado y así pudimos dar con este señor. Y ahora se tiene que volver a delitos económicos y de ahí va a ser liberado. Liberado. Entonces, sí, ya tenemos todos sus datos, su dirección, número de teléfono, su abogado también, los datos de él. Entonces próximamente lo llamaríamos de vuelta porque el señor se abstuvo y su abogado solicitó la copia de la carpeta fiscal. ¿Posible imputación para el hombre? Podría ser. ¿Bajo qué carátula podría ser? Y de contrabando. Contrabando es lo que estamos investigando en esta unidad. Lo preocupante también es que él no brinda ningún dato de las personas que trabajaban ahí, ¿verdad? Que hubiese sido muy útil para ustedes. Y para él también, ¿verdad? Porque si se abstiene, él es el principal sospechoso de nuestra carpeta fiscal. O sea, para la fiscalía él es el principal sospechoso ahora mismo. Sí, así mismo. Hasta que si le volvemos a llamar y viene a declarar y nos dice quién es, o el dueño o la persona encargada del lugar, bueno, sería otra arista en la investigación. Por ahora no lo van a volver a llamar. En la semana seguramente le llamamos de vuelta, cuando su abogado tenga la copia de la carpeta fiscal. Como decía Yolanda al arranque de este enlace en vivo, hay muchos elementos que permiten que este tipo de hechos ilícitos perduren por tantos años, más de 20 años incluso, estábamos diciendo. Por un lado, el terreno que estaban ocupando estas personas para el ordeño de combustible es un terreno que no tiene propietario, aparentemente sería fiscal, pero no existe una documentación sobre el mismo, pero sí, ojo, porque allí había una construcción y el terreno estaba completamente amurallado. Por otra parte, el día de la intervención no había una sola persona dentro de ese predio. ¿Por qué? Bien nos decía el subcomisario Richard Vera que hay muchísimas campanas, incluso desde que se entra a la propia avenida que lleva posteriormente a Petropar y que luego nos llevaba hasta este sitio allí en el límite Villa Elisa con Lambaré. Es por esto que se hace muy difícil. Y por otra parte, otro dato que hay que mencionar, los vecinos no colaboran. Por un lado, por una situación de complicidad, porque ellos mismos están involucrados allí, reciben dinero, manejan mucho efectivo realmente este negocio ilícito. Y por otra parte, hay muchos que tienen miedo a las represalias porque incluso reciben amenazas de que se van a quemar las viviendas de quienes den estos datos de mucha importancia tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional. Lo cierto y lo concreto es que este hombre identificado como Miguel Reinaldo Fleitas, de 44 años, como escuchábamos, alias Junior, él es la cabeza del ovillo para detectar a todos los demás responsables. En principio, 5 a 6 personas de forma directa, pero podríamos incluso hablar de una veintena teniendo en cuenta a los choferes de los diferentes emblemas. Tal cual. Violeta, muchas gracias por estos detalles. Muchas veces los propios vecinos son los que denuncian a los ojos de la policía, ¿verdad? La policía hace la famosa vista gorda, ¿verdad? Exactamente, y lastimosamente para este tipo de casos también la pena es tan ínfima que al poco tiempo estas personas terminan recuperando su libertad. Y el daño es enorme. Enorme. Gracias, Violeta. Cambiamos de tema. Este fin de semana, agentes de la SENAT realizó un mega operativo que terminó en la incautación de 9 toneladas de marihuana que tenía como destino final el departamento de La Mambay. Millonaria carga de marihuana con destino a la República Argentina fue incautada por la SENAT tras trabajo de inteligencia, logrando así detener un camión cargado con más de 9 toneladas de la droga. El operativo se realizó este sábado en horas de la noche, donde detienen un rodado de gran porte a la altura del cruce de Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Esta droga, que aparentemente procede de la zona de La Mambay, tenía como destino el mercado argentino.
donde nuevamente puede ser redistribuido a otros mercados como el chileno, donde tiene mayor cotización. Pero como estabas mencionando, estamos hablando de un perjuicio a la estructura que intentaba traficar esta droga de más de 4 millones de dólares, considerando el precio de la droga en el mercado argentino. Hay 2 personas detenidas, dos paraguayos mayores de edad, Cristian Peralta y Paulo Ferreira. Hay otros elementos incautados como equipos de comunicación. Los 2 detenidos, según los intervinientes, serían solo contratados para el traslado. El vehículo llamativamente no tenía ninguna mercadería legal para cubrir el estupefaciente, pese que el mismo había salido de la ciudad de Pedro Juan Caballero, debiendo pasar por innumerables controles. Y según señalan, la droga tenía como destino final la República Argentina. Estas personas fueron contratadas para este trabajo en particular. Por eso es que te hablaba de la necesidad de llegar hasta las personas que realmente comandan este tipo de actividades. Tenemos ciertos datos de que la droga pretendía ser llevada hasta la zona de Villeta. En Villeta tenemos la particularidad de que existe una gran cantidad de puertos clandestinos que son utilizados generalmente para la contaminación, es una forma de decir, de la droga dentro de buques que generalmente llevan productos lícitos, ¿verdad? Es el método con el que llegan generalmente a la Argentina o Chile. En paralelo, la Secretaría Nacional Antidrogas desalienta el tráfico de la droga nacional, también con la destrucción de campos de cultivo de cannabis. En ese marco están en pleno operativo Amambay 1 con la incautación de más de 601 toneladas de marihuana, la destrucción de campamentos con una pérdida para los financistas de 18 millones de dólares. Hasta la fecha, los operativos continúan. Hablemos de política porque sigue siendo foco de polémica el autoblindaje de los parlamentarios. Es que ahora queda en manos del presidente de la República vetar o no este proyecto que de por sí genera mucha disconformidad de la población. El tema del autoblindaje sigue generando polémica. La reglamentación de la pérdida de investidura prevista en la Constitución Nacional establece claramente que se requiere de mayoría absoluta en la Cámara en cuestión y que el caso debe estar ligado al proceso penal del parlamentario denunciado. Con este criterio, si se promulga esta ley, será mucho más difícil retirar la investidura a algún parlamentario en caso de estallar otro escándalo. La única vez que se aplicó esta medida fue en el caso del escándalo del político Óscar González Daer, quien ahora sigue siendo candidato de la ANR para el mismo cargo. Si el tema está ahora en manos del presidente, Cartes tiene la decisión de vetar o no este proyecto. Algunas voces hablan de que podría vetar solo el artículo que habla de que los procesos judiciales deben estar ligados, pero por otro lado, muchos consideran que no puede existir un veto parcial. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, seguimos hablando de política porque vamos a repasar otra encuesta que fue dada a conocer recientemente en el caso de por quién votaría a la gente a presidente de la República. Esta encuesta que vamos a ver corresponde al grupo del señor Tacachase y el resultado es el siguiente. La muestra fue tomada del 2 al 15 de marzo. Mario Abdo Benítez tiene un 58,2%, Efraín Alegre de la Alianza Ganar tiene 26,8%, No Sabe No Responde un porcentaje de 8%, Ninguno 4% y otros candidatos conforman el 2,8% de esto. Ahora bien, la gente que fue consultada acerca de quién cree que va a ganar las elecciones tiene otro resultado mucho más importante que favorece al candidato del oficialismo y vamos a compartir los datos. En este caso, cuando la pregunta es quién cree que va a ganar las elecciones, un 70,7% corresponde a Mario Abdo Benítez. En el caso de Efraín Alegre y la Alianza Ganar corresponde a un 21,9%. No Sabe No Responde 5,6%, Ninguno 0% y otros candidatos 1,2%. Otro dato muy interesante se daba en cuanto a la posible conformación de la lista del Senado, del nuevo Senado en el Parlamento para el siguiente periodo. La encuesta de Tacachase da los siguientes resultados. En este caso está encabezando nuevamente la lista 1, Horacio Cartes, con
23,1% de los encuestados. Le sigue Fernando Lugo con el Frente Guazú, que se lleva el 22,1% de la intención de voto en esta encuesta. Le sigue Blas Lanzoni del Partido Liberal con el casi 15%. Le sigue Patria Querida, el partido UNAC, el movimiento Hagamos. Le sigue Hugo Rubín con Encuentro Nacional. Le sigue Arnaldo Yucio, Somos Paraguay. Decide Masi con el Partido Democrático Progresista, también Adolfo Ferreiro, Enrique Quintana, el Partido Verde. Y lo llamativo es que otros blancos y nulos tienen un porcentaje mucho más elevado de la intención de votos de otros movimientos políticos que se consideran minoritarios, digo bien, pero que representan también una fuerza importante en el Congreso. Por ejemplo, la gente que dijo que no sabe a quién votaría representa el 8,6% de los votos en esta encuesta. Igualmente vamos a estar conociendo todavía otros sondeos. Ya lo anunciaba Atiesnit, seguramente que Tacachase y los otros grupos encuestadores van a presentar nuevos sondeos antes de las elecciones, compañeros. Finalmente uno ve estos números y son muy parecidos a los de Capli, ¿verdad? Que mostrábamos la semana pasada, la que dista mucho inclusive con el candidato ganador es Atiesnit, cuyos números también aparecieron, pero le da como ganador a otro, finalmente con un empate técnico, ¿verdad? Porque la diferencia el margen es ínfimo. Pero en el de Capli y en el de Taca le dobla prácticamente Marito Efraín. Sí, es prácticamente similar, ¿verdad? El de Capli en el caso de Taca un poco más alto, ¿verdad? Pero ahí cerca nomás. Claro, igualmente lo que se considera ahora es que hay una guerra de encuestas. Obviamente, los que conforman la lista del oficialismo publicitan la encuesta que les favorece y ocurre lo mismo con el grupo de la oposición que publicita la encuesta que le da mejores resultados. Así que vamos a ver finalmente cómo terminan las elecciones. Y el grupo de gente que te va a preguntar, ¿cuál fue el encuestador que acertó en las últimas elecciones? Sí, bueno, y por ahí seguían un poco con eso. No sé si varía en algo la encuesta, la decisión que ya tiene cada elector, ¿verdad? Porque estamos exactamente un mes y muy poquito día de las elecciones. No sé si variará. Claro, hay un margen importante de gente que todavía no se decide en cuanto a eso. Lo que decía, por ejemplo, la intención para senadores, el margen es muy elevado todavía, la que podría de alguna manera cambiar un poco el panorama de lo que respecta al tema segundo lugar que se está disputando entre el Partido Liberal y el Frente Guazú. En el Senado, por lo menos. Claro, porque depende ya del sistema, pero para la presidencia, vos, por ejemplo, Rolando, ¿ya tenés definido por quién vas a votar? Todavía no. Estoy en ese grupo del 8%. ¿De verdad? Sí. ¿Y vos, Juan? Tampoco. Dentro del 8%. No sabe, no responde. Y en ustedes que todavía no saben por quién van a votar, ¿incide estas encuestas? Para mí no representan un parámetro bastante fijo porque tienen resultados muy variables. O sea, en enero conocíamos un resultado, ahora tenemos otro, quién sabe si va a cambiar en 15 días. Pero uno ya tiene, en el tema de senadores, por ejemplo, ahí va a estar muy peleado la cuestión. Sí, muy reñido, quizás varios partidos. En este tema del grupo para senadores, por ejemplo, no hay, ¿sabes qué veo aquí? Que hay similitud entre la encuesta de ATI y la encuesta también que hace la hora, porque hay diferencia de 2 o 3 candidatos que no incluye esta encuesta, pero que ATI también tenía, o sea que es muy parejo prácticamente para pero lo que respecta al tema de Senado. Se le da una ventaja importante al Frente Guazú, estamos hablando de casi 6 puntos de diferencia entre el segundo y el tercer lugar. O sea, y muy pegadito nomás al Partido Colorado. Claro, y equipos como el Frente Guazú, por ejemplo, tienen su caudal de votos en el interior del país, donde están la mayor cantidad del campesinado, por ejemplo, y otro tipo de variables que hacen a que estos números varíen. En esta encuesta le ubica, para senadores, por ejemplo, le ubica a Fernando Lugo en el segundo lugar por debajo de Horacio Cartes, pero en la encuesta de ATI creo que estaba en el quinto o sexto lugar más o menos Fernando Lugo. Estaba en el cuarto, pero con una diferencia sobre todo muy chiquita, ¿verdad? Porque el primer liberal que figura en esa lista, ¿quién es? El primer liberal Lanzoni. es Blas Lanzoni. Pero muy lejos. Muy lejos. Entonces, si vas a hacer el sistema DON, esto te da la pauta de que los números van a variar muchísimo con relación a los legisladores que están ahora. O sea, la cantidad de bancas que tiene la ANR, la cantidad de bancas que tiene PLRA. O sea, uno puede percibir con esta encuesta que entraría muchos menos y que el Frente Guazú sí podría aumentar. El que viene se habla de un empate técnico entre el Frente Guazú y el Partido Colorado. ¿Qué pasaría si el Frente Guazú fuera la primera fuerza dentro del Congreso? El que viene muy fuerte y vemos en todas las encuestas es Fidel Zavala, lo que sería el renacer más o menos del partido Patria Querida nuevamente para estas elecciones por lo menos, porque se ubica prácticamente en casi todas las encuestas en el mismo lugar. Pero eso que ya le pidieron a Fidel Zavala intervenir en algún tipo de candidaturas antes. Se animó ahora, no lo hizo en otros periodos. Una última consulta, antes de o sea, estos son me imagino que un poco antes de las elecciones se va a tener otra vez una encuesta más, ¿verdad? Ya los últimos días, sí, exactamente. Esto corresponde a la primera quincena de marzo. Se estila conocer las últimas encuestas como 15 días antes de las elecciones. ¿Sí? ¿Usted ya tiene también decidido? Vos sabés que me voy a quejar porque tengo que hablar 10 minutos, yo no puedo votar.
Ah, ya. Claro, ya. vivo hace 36 años en la República del Paraguay, vivo acá, trabajo acá, tributo acá, pero no tengo derecho a votar porque lamentablemente no nací acá. Cosa que uno dice, bueno, capaz que uno pueda modificar algunos puntos de la Constitución Nacional, ¿verdad? Me parece que nos merecemos poder elegir también. Pero como cuando uno habla de cambio de la Constitución ya nos asustamos todos porque creemos que pasa por la reelección, hay demasiados otros puntos que también merecen ser cambiados. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Quiero Sí, votar. claro. Eso nomás hoy que quiero votar, pero no puedo. No se puede. Votemos todos los que vivimos acá, en el país. Sí, señor. Bueno, gracias. Pero Juan. ese voto podía cambiar. Pues sí, que marque la diferencia. Claro, puede marcar la diferencia. Bueno, cambiamos de tema, gracias Juan. Hablamos ahora del Grupo Lince, porque ¿qué pasó con el Grupo Lince? Se realizó una persecución policial, detuvieron a un sospechoso y ¿qué pasó? Aparentemente intentó sobornar a estos efectivos policiales, por supuesto también la denuncia ya fue radicada por este hecho. ¿Qué me dice? No vamos a arreglar, vamos a enviar. ¿Quiere arreglar? ¿Y cómo quiere arreglar? Yo tengo muchos familiares. Se va allá, vamos con. Yo creo que la noche de aquí no tengo mi casa. ¿Cómo quiere arreglarlo? ¿Qué? 300.000 arreglar. O sea, vos me estás sobornando. No, no sé, no. Vamos pidiendo, estás pidiendo sobornando. Allá, allá, Este es el momento en que un hombre identificado como Leonardo Villalba intentó sobornar a uniformados del Grupo Lince de la policía. Luego de ser detenido sobre la ruta nacional número 6, el sindicado se encontraba a bordo de una motocicleta. Cuando visualizó a los intervinientes, se dio a la fuga. Cuando fue detenido, los intervinientes constataron que el mismo tenía 3 órdenes de capturas y al sentirse acorralado, el hombre ofreció la suma de 300.000 guaraníes para quedar en libertad. Estuvimos realizando varios procedimientos el día de ayer y una de esas nos tocó detener a un sujeto con 3 órdenes de captura. ¿De quién se trata en este caso? Se trata de Leonardo Villalba, que posee 3 órdenes de captura por prestación alimentaria, rebeldía, como también exposición al peligro. ¿Cómo se llega a la detención del mismo? Y prácticamente por la ruta sexta, el mismo estaba a bordo de una motocicleta, realizando maniobras bruscas, la cual procedimos a inspeccionarlo. El hombre en todo momento intentó sobornar a los uniformados y pedía ser liberado. Sus órdenes de detención eran por prestación alimentaria, rebeldía y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El mismo era afanosamente buscado por la justicia. Y dirigiéndonos al hospital para la inspección médica, este ciudadano intenta sobornar con la suma de 220.000 guaraníes a los personales. Le ofrece a cambio de quedar libre, ¿verdad? Así mismo, para que olvidemos lo sucedido, lo acontecido. Ahora será procesado también por intento de soborno. Sí, ya está a cargo de la fiscalía. O sea, ya justamente el día de hoy fue remitido directamente a Cerezo. Villalba también será procesado por la justicia por el intento de soborno. El mismo, por disposición del Ministerio Público, ya fue remitido al Cerezo. Bueno, ya no se respeta absolutamente nada, no hay temor de Dios. Y es que el fin de semana los delincuentes entraron a la parroquia San Francisco, que está ubicada aquí en pleno microcentro de Asunción. Se llevaron varios objetos de alto valor religioso y económico también. Cámaras de seguridad captaron el momento en que ingresaron los delincuentes, forzaron la puerta grande de la congregación, ingresaron a las oficinas y se llevaron todo objeto de valor que encontraron a su paso. Se trata de 2 mujeres y un hombre, según revelan las imágenes del circuito cerrado. No se llevaron dinero en efectivo, pero sí varios objetos de alto valor dentro de la iglesia. Uno fue hace unos años, ya 2007 más o menos, que entraron en la casa ahí donde vivimos los frailes. Bueno, a mí todavía no me tocaba vivir en esa época, pero vivían otros hermanos que fueron golpeados y robaron plata. Esta vez no robaron plata, pero sí llevaron cosas, artículos variados, digamos. Y entre ellos cosas de la misa, cálices, patenas,
que tienen un valor bastante, algunos elevados. Se calcula que el valor de lo robado es de por lo menos 8 millones de guaraníes. Los delincuentes rompieron las cámaras de seguridad al salir del sitio. El templo ahora analiza qué medidas de seguridad puede reforzar para evitar otro robo. Vamos a hablar de un tema económico que realmente nos afecta a todos y estamos hablando del salario mínimo porque surgió esta semana una información muy importante acerca de la previsión de cuánto estaría aumentando el salario en el mes de junio. Recordemos que el salario mínimo aumenta obligatoriamente según el índice de inflación que presenta el Banco Central del Paraguay en el mes de junio. Hay que decir que hasta el momento la inflación acumulada es de 3,1%, así que vamos a ver si finalmente qué porcentaje vamos a estar alcanzando en el mes de junio. Pero primero vamos a repasar qué porcentaje o qué montos, mejor dicho, tiene el salario mínimo en Paraguay respecto a los últimos años. En el año 2013 el salario mínimo era de 1.600.058.000 guaraníes. Subió de a poquito hasta llegar a 2.041.000 en 2017, que fue el último reajuste que se daba en el mes de junio, que fue de 3,9%. El último aumento fue de nada más que 76.000 guaraníes. Ahora bien, ¿qué dice el Ministerio del Trabajo? Que según los cálculos y las previsiones, se cree que el salario mínimo estaría aumentando 4 o 5% este año en el mes de junio y pasaría a este monto, agregarse 81.000 más o 102.000 guaraníes más de lo que tenemos ahora. Por su parte, ¿qué dicen las centrales obreras? Que primero se tiene que equiparar la pérdida del poder adquisitivo y después empezar a hablar del tema del salario mínimo. Específicamente ellos están diciendo que la diferencia del tema de la pérdida del poder adquisitivo es de 30,7%. O sea que para ganar hoy lo justo tenemos que aumentar 508.000 guaraníes al salario mínimo actual y después empezar a ver cuánto realmente corresponde. Ellos dicen que según un estudio de PNUD y también de la OIT, el monto del salario mínimo ideal para nuestro país es el siguiente: entre 3 millones de guaraníes y 3,5 millones de guaraníes. Bueno, muchos empresarios van a pegar el grito al cielo porque dicen que esto es inaplicable, pero bueno, este es el monto que están planteando hoy en día las centrales obreras y justamente, aunque no se requiere la conformación de una mesa de trabajo para modificar el salario mínimo en el mes de junio, igualmente ellos van a estar presentando este pedido simbólico, por lo menos en caso de que no se obtenga una respuesta favorable. Repasemos qué montos se manejan a nivel regional en Latinoamérica en el tema del salario mínimo. El país que tiene un salario mínimo más alto es Panamá. Tiene como salario mínimo 744 dólares, casi cerca de 4 millones de guaraníes más o menos. En Argentina el monto es de 530 dólares. En Chile el monto es de 455 dólares, en Uruguay 470, en Paraguay tenemos lo que equivale a 371 dólares como salario mínimo y en Perú lo que equivale a 270 dólares. Estos son cálculos que fueron hechos en la medida del cambio de base de dólar con cada moneda local. Así que bueno, Yolanda y Rolando, todos esperamos que suba el salario mínimo finalmente en el mes de junio, aunque muchos expertos internacionales dicen que la suba del salario mínimo finalmente no tiene un impacto real en el tema de la inflación y en la economía. Así que esto ya queda a cargo del gobierno establecer cuánto va a aumentar el salario. Sobre todo porque estamos hablando de un libre mercado, los supermercados y los diferentes proveedores de servicios también empiezan a subir todos los precios, ¿verdad? Claro. Con la excusa de que subió el salario mínimo, entonces igual la plata sigue sin alcanzarte. Y sobre todo sube el pasaje, un montón de cosas incide, ¿verdad? Pero veremos también si es que las centrales obreras aceptan esto, ¿verdad? Porque generalmente ahí está la pelea, ¿verdad? Y muchas veces se estira un poquitito más y terminan consiguiendo algo, principalmente que estamos en épocas electorales y donde finalmente las negociaciones muchas veces giran en torno a eso. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Cambiamos de tema, hablamos ahora sobre una persona con antecedentes que fue asesinada en marzo, el 11 de marzo específicamente. La policía aclaró el caso porque detuvo al sospechoso, quien también es una persona que cuenta con antecedentes. El móvil del crimen sería una venganza.
Para la Policía Nacional, el asesinato de un exconvicto ocurrido el pasado 11 de marzo en el barrio Rincón de Ñemby es un caso cerrado, pues los agentes detuvieron en la misma zona al presunto autor material del crimen. Se trata de Carlos Rafael Garay Olmedo, de 23 años, un joven con antecedentes por hurto y robo agravado. Según los investigadores, el sospechoso, más conocido como Rafaí, fue sindicado como autor de la estocada que le produjo la muerte a William Saracho Paredes aquella madrugada del domingo. En ese entonces, la víctima fue emboscada por una patota, intentó defenderse con un puñal, inclusive logró herir a uno de sus adversarios. Sin embargo, lograron sacarle el arma con la que finalmente acabaron con su vida. Él manifiesta de que hubo inconveniente con la víctima, porque aparentemente le quiso robar o le robó a un amigo suyo y todo eso llevó a esta situación, ¿verdad? ¿Estaban siguiendo los pasos o ese encuentro fue ocasional? El encuentro fue ocasional, pero aparentemente ya tuvieron... Él tenía sangre en los ojos. Ya efectivamente ya tuvieron inconvenientes anteriores y ese día se encontraron y se produjo el hecho, ¿verdad? ¿La víctima era de Cerro de Olimpia? La víctima... ¿Se manejaba eso que eran barras bravas? Se maneja, pero no tiene nada que ver con barras, más bien es una situación personal. ¿En venganza entonces? Podríamos decirlo de esa manera. Ya en sede del Departamento de Investigación de Delitos, el detenido negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, no quiso dar su versión de los hechos. Carlos, ¿vos querés dar tu versión de lo ocurrido? No, nada que hablar. No querés mencionar nada. Nada. ¿Qué fue lo que pasó con este William? Nada que hablar, con mi abogado no. Ya tenés abogado, por lo menos ya está asistido legalmente. Sí. Pero con respecto a ese episodio de la semana pasada, no recordás nada. ¿Por qué te sindican a vos como autor? Nada que decir. Si bien el crimen fue esclarecido, la policía aún está abocada a la búsqueda de los otros integrantes de la turba que atacó a la víctima. Un vehículo que circulaba por el puente de la Amistad ardió en llamas, aparentemente por problemas mecánicos. Esto sí generó un caos en hora pico en plena pasarela internacional. Se escucha un taxi de Ciudad del Este se incendia en el puente de la Amistad. Un vehículo tipo taxi que circulaba sobre la pasarela internacional de la Amistad ardió en llamas, aparentemente por problemas mecánicos, generando susto a cientos de automovilistas que circulaban en el lugar. Se escucha un taxi de Ciudad del Este se incendia en el puente de la Amistad. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero sí cuantiosas pérdidas para el propietario. Una visita al crucero Paraguay casi termina en una tragedia. Es que un joven estaba manipulando una escopeta y en un momento dado se produjo un disparo accidental que le provocó una herida en el brazo. Se encuentra internado.
Fue en el interior del crucero Paraguay donde Rodrigo Ferreira recibió de forma accidental un balazo en el hombro izquierdo, a apenas 5 centímetros del corazón, poniendo su vida en serio peligro. Para su suerte, fue auxiliado a tiempo y actualmente se encuentra en el hospital de traumas. Estaba muy grave, muy grave. ¿2 veces reanimación? ¿Cómo? 2 veces se le hizo reanimación. Dos veces se le hizo reanimación. Y estuvo muy grave, que estuvo a punto de dejarnos. ¿En qué parte del cuerpo él tiene la lesión? La parte de la lesión donde se le... O sea, en el hombro izquierdo. Hombro izquierdo. Inclusive la clavícula le rompió todo. ¿El proyectil está alojado todavía? ¿Ellos le sacaron eso? No, ese fue una escopeta. La escopeta es... Sí, eso es una cosa que se expande. Y él ya está fuera de peligro. O sea, no te puedo también asegurar que está fuera de peligro, pero está en terapia y por suerte ya está mejorando. El encargado de cuidar el crucero Paraguay conversó con nosotros y nos explicó que para justamente evitar que los jóvenes estén al alcance del arma, lo resguardó en otro sitio. Sin embargo, los chicos fueron hasta ese lugar y en la manipulación incorrecta aparentemente se produjo el disparo. Ya para salamos con la mitad que yo pisé, porque conocía que vamos a por esa pues te debo yo pisar con la cierto y te esa pues te ya se pea manipular ni cuál vez por cuál la así que pea la jamo como la de pues me cuña que ahí está cuña espera ya la mesa ari hau pea ya a gente la tiro con la que la coreja ya go sea hau tu ya topa lo yo pues bueno ya mà có phải bọc pea bên ta cuña rồi 15 años de cuatro. Que se te coño montió popol no su por mí se fue el tiro ahí mo. Pea oye no el caco a esta cuñame la foto ve. La peare. La caco a pe cuña que entre mo o rapeando a la empieza ya pues o recalle eso. Hato oye no vas a llevar esta cuña la o mandi por mi tacaria o llama la escopeta la mitad cuñame. Oye, vamos a esta cuñame la escopeta a pe esta cuña ya o mo inyectar me no tentar a peare. Pues ya por ese. Oye, a Pepe Colativo. ¿Cuál ya pero yo cabe? A ver. Le revisé la herida, no pasó, entonces le pusimos un trapo, le presionamos, entonces dijimos, vamos a bajarlo. Le bajamos, le llevamos. ¿Le bajaron, le llevaron en esta lancha? En esta lancha. ¿Le hicieron cruzar? Sí, le llevamos a mano hasta la pequeñería. La familia del joven explicó que este ya se encuentra fuera de peligro, sin embargo continúa en observación. Lo que planeaban sea una salida y compartir entre amigos. Lastimosamente terminó con este accidente que casi se cobró la vida del joven.